buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Hoy estrenamos mes, 1 de julio, un mes complicado políticamente y complicado económicamente, porque todo lo que le cuentan Calviño, el Sánchez, Escrivá, entonces, si lo saben ustedes, si ustedes en su casa lo saben, el que tiene hipoteca lo que le ha subido, van a la compra lo que le llega el dinero. Algunos están pagando la hipoteca con tarjeta de crédito, pues ya saben que en fin, en España es muy importante el que tiene una vivienda y ya paga unas cantidades y tal, pues no quiere perderla y es capaz de cualquier cosa con tal de no dejar de pagar la hipoteca. Bueno, pues se están pagando las cuotas con tarjeta de crédito. Así que está todo fenomenal. Señora Calviño, no nos cuente historias. Ahora le vamos a dar una serie de datos que aunque usted haga decretos de ayudas de no sé qué, luego las ayudas no llegan, porque España es uno de los países que menos ayudas ha dado a las personas que lo necesitan. El gobierno de los pobres, sí, el gobierno de los pobres. Lo que han hecho es enriquecerse ellos. Y a los que más han beneficiado es a los que más tienen, porque ya lo venimos diciendo aquí, el descuento de la gasolina, el IVA de los alimentos, es que es igual, o sea, el IVA de la electricidad, ya me contará usted, pues a una persona que con toda su, que se lo gana trabajando, tiene más dinero, pues lo puede pagar con más holgura. El que menos tiene, pues es el que está muy jorobado, comiendo congelados y cero carne y cero pescado y iba a decir huevos y pasta, que va, ni eso. No sé cómo se lo estarán organizando muchas familias de este país. Así que vamos por ahí con ese decreto electoralista que lo que quiere, únicamente quiere dejarle al que venga, porque va a venir seguro y seguramente, según todas las encuestas y todo lo que se huele, pues será Feijóo, pues le va a dejar un campo de minas que es más ayuda, más subvención. Luego ya veremos si las dan o no, pero ahí están presupuestadas. Los fondos europeos van a pedir más dinero para que Feijóo tenga ya las manos más atadas que nunca. Todo lo que puedan a gastar, las autovías que hemos descubierto. En fin, las centrales nucleares que no se tocan, que ahora el año 30 ya hay que ser, vamos, que no uséis nada, ni gastéis nada, ni pongáis la bombilla, vamos, que volvamos a la vela. Bueno, pues esto es lo que están haciendo estos días, ya de desesperación del último mes que queda, 23 días hasta las elecciones, y bueno, hay alguna cosa más que tendremos que ver, pero de momento esto es lo que hay. Eso sí, han hecho un decreto para cumplir todo lo que han incumplido con la Unión Europea, porque España es el país más incumplidor de toda la transposición de directivas, pues ala. Ahora, también otro decreto. En el último mes de los 5 años que llevan gobernando ya, entre unas cosas y otras, hombre, por Dios. Venga, vamos con todo esto. Nosotros precisamente el hechizo que queremos hacer es para que se vaya, no para que te quedes, no, hechizo para que te vayas. Así que Beatriz García y Carlos Cuesta, lo que hay que hacer es aquí ya casi un hechizo hay que hacer para que se vaya este hombre y nos deje por lo menos ver cómo están las cosas. Es verdad que pues se van a hacer, luego hablaremos de los planes de Feijóo, auditorías y tal, pero la realidad es que estos hasta el último día van a estar poniendo minas al que venga. Ese decreto, macrodecreto de más subvenciones, de más gasto, de 9.000 millones, de ayudas, de otra vez, de la IVA, es una cosa, cuando te han dicho que todas las medidas que has tomado de ese tipo no han llegado a la gente que lo necesita y sin embargo es un gasto que ha beneficiado a gente que en realidad no lo hubiera necesitado. O sea, el mundo al revés. Es el mundo al revés, vamos, completamente. Alguien que tiene dinero, por ejemplo, la última medida, la desgravación del 15% en el IRPF, alguien que tiene 40.000 euros para comprarse un coche, no necesita ninguna ayuda del Estado, o sea, es que es de perogrullo. Pues el gobierno ha decidido que sí, que a costa de todos nuestros bolsillos vamos a ayudar a la gente a que se compre un eléctrico que bueno, es de extrema necesidad, por lo que parece. Mira, el otro día publicábamos en Libertad Digital la realidad de la ayuda famosa de la reducción del IVA para alimentos, que la dieron a bombo y platillo, vamos a dar una ayuda. Bueno, lo primero que hicieron fue sacar del grupo de alimentos... Los 200, ¿no? El cheque de los 200 euros. El de la rebaja del IVA. La rebaja del IVA. Sí, no me extraña que te confundas porque es que parece un bazar. Que tampoco ha llegado, Falta el de las alfombras de vendo, buena. Bueno, pues primero sacaron efectivamente uno de 200 euros para todo el año
y a repartir entre el hogar, considerado vulnerable, aquello era de cachondeo. Luego sacaron la de la rebaja del IVA, que excluyeron las carnes y los pescados. No sé muy bien en qué país vive esta gente. Debe ser en el país donde está el famoso supermercado de Nadia Calviño. Bueno, durante medio año, estimado, agencia tributaria, cálculo suyo, 254 millones. Bien, tú eso lo dividías y salía literalmente a que si no se prorrogaba, la gran ayuda con la que iban a sacar de la pobreza extrema a la población española era de medio euro por persona y mes. Medio euro por persona y mes. Bolsa de pipas está en €1, €10. O sea, media bolsa de pipas por persona y mes. Bien, ahora dicen que la prorrogan. Vale, gracias, enhorabuena, podemos comprarnos la otra mitad de la bolsa. O sea, literalmente con esa ayuda, Carlos, es que bolsa de pipas al mes. Sí, pero es que el 40% de los productos en los que rebajaron el IVA o lo eliminaron han subido de precio. Claro, normal. O sea, normal. es que dices, es Normal, que ¿para qué haces esto? Claro, sacaron determinados productos porque eran inalcanzables, han concentrado la demanda toda en los mismos productos y han conseguido que los productos básicos, que eran más baratos, suban de precio. Es que es de locos, pero esto se les explica, se les dice, les da lo mismo. Han hecho lo mismo con el mercado de vivienda en alquiler, les ha dado olímpicamente lo mismo, es más. O sea, es el famoso dicho de una más, otra más hasta el desastre final, pues estos son capaces de hacerlo. Sí, porque luego dicen que es el PP el que vive, o sea, que su hábitat Fuera de la es realidad, lo de sí. cuanto peor mejor. No, perdona. Cuanto peor mejor, estos cuando se ven que ya se van a ir o qué tal, lo que hacen es estropear todo mucho más y dejar todo colapsado y dejar el déficit disparado y la deuda disparada. Es que no tiene sentido, o sea, si nos va muy bien y vamos como una moto, ¿por qué tienes que dar tantas ayudas? O sea, ¿por qué tienes que ampliar la rebaja del IVA si la economía española va como una moto? ¿Por qué tienes que ayudar con desgravaciones fiscales a que la gente se compre coches si es que nos va fenomenal? Si somos el motor económico de Europa según su versión, es que hasta ellos mismos se contradicen. ¿Por qué tienes que dar 20.000 euros como la propuesta de Yolanda Díaz si nos va tan bien? Es que se decida, ¿nos va bien o nos va mal? Y necesitamos la ayuda del Porque Estado. vende motos. Bueno, sí, yo Vende creo que... motos y la economía va como un tiro por la culata, sí. Sí, pero bueno, luego la gente, la economía tiene una cosa, y es que tú puedes hablarles del PIB y de la macro y de la no sé qué, y luego cada uno en su casa sabe lo que está pasando. O sea, yo creo que cada vez que Calviño dice eso, vamos, muere un gatito, porque el que le está viendo, pues está diciendo, mira, bonita, que yo en mi casa, que me voy 4 días de vacaciones y algunos de milagro, y otros me voy gracias a que mis padres o mis abuelos tienen una casa en el campo y me puedo salir de la ciudad 4 días. Mira, mienten hasta en las fotos. ¿Visteis el otro día la fotografía retocada por inteligencia artificial que divulgó Nadia Calviño? Salían todos como unos niños guapísimos, monísimos. Y dices, venga ya, es que mentís hasta en las fotos. Es como política de parvulario. ¿Por qué? ¿A quién le interesa esa foto? O sea, ¿por qué pierden el tiempo en eso? Sí. Infantil. Pero los datos están ahí y no pueden engañar a nadie. Y al final, pues, Carlos y tú y tal en Libertad Digital y nosotros en el radio estamos hartos de poner los datos. O sea, Sí. si es que ni los macro, ni los micro, ni los de la gente. Es que acabo de decir que hay gente que está pagando la hipoteca con la tarjeta de crédito. O sea, si eso es que a esa persona le va estupendamente, que venga Dios y lo vea. O sea, y ahora en la noticia telefónica daremos que el Euribor está ya en el 4%. Que es una salvajada, que es que no estaba así desde 2008, Sí. o sea, desde lo peor de lo peor que hemos vivido. Y Nadia Calviño, como siempre, acertada en sus pronósticos, hace justo un año decía que es que el Euribor no iba a tener ningún tipo de influencia en las hipotecas, porque ya en España tenía todo el mundo hipotecas a tipo fijo, no sé qué datos manejaba. Pero vamos, decía que a los que alertábamos en ese momento, que ya nos dábamos cuenta con el Euribor al 1%, que esto iba a estallar sobre todo directamente en el tipo variable, pero indirectamente también en el fijo, decía que éramos unos demagogos y agoreros, que no iba a pasar nada. Pues el Euribor, como tú bien dices, al 4%, vamos, ha roto esa barrera ya. Y eso está afectando también la subida de tipos a la financiación, que también dijo, claro. no sé, Sí. ¿qué va? Si como la pandemia, como la guerra, nada, si España no es infalible a todo. Y también dijo cuando subieron los tipos, empezaron a subir los tipos de interés, que dijo, no, si nosotros ya tenemos todas las subastas. Sí, claro. Aparte que aquí, o sea, ellos trasladan un mensaje que es como la subida de tipos viene el Banco Central Europeo, no tiene nada que ver con Sánchez. Claro. Esto no es verdad. Vamos a ver, esto hay que explicarlo. Durante el periodo de Sánchez nos hemos echado encima de la espalda 300.000 millones de deuda adicionales. Como nosotros no teníamos ni credibilidad ni capacidad para colocar en el mercado nosotros y que nos lo compraran, a nosotros, bajo nombre Reino de España, esa deuda ha tenido que entrar el BCE, la nuestra, la italiana, la griega, vale. Pero en nuestro caso hemos sido de los grandísimos rescatados. De hecho, en la compra de bonos más liquidez
liquidez inyectada en el sistema bancario para que no se nos cayera la estructura de las empresas. Nos ha tenido que inyectar más de medio billón de euros de rescate el BCE. Como había una montaña de deuda que había que comprar y no había dinero para comprarla, el BCE, ¿qué ha hecho? Fabricar moneda. Al fabricar moneda, inyectar la masa monetaria, ¿qué ha hecho? Provocar un alza de los precios. Es decir, en respuesta al Partido Socialista, sí, ustedes sí son responsables de la inflación, sí, ustedes sí son responsables del alza de tipos. Porque si España y otros países absolutamente enloquecidos con el gasto y derrochadores natos se hubiesen controlado y no hubiésemos montado ni ministerios de igualdades, ni pagos a chiringuitos por todos los lados, hubiésemos recortado todas las duplicidades, hubiésemos bajado los impuestos para provocar un auge del número de empresas y por tanto de la base total de cotizantes y pagadores de impuestos, si hubiésemos hecho lo que teníamos que haber hecho, que es lo que ha hecho Irlanda, en estos momentos no le habríamos abocado al BCE a tener que comprarnos esa montaña. Y al no haberle abocado a eso, no se hubiese provocado la inflación. Y claro, la inflación viene posteriormente con la medicina de la subida de tipos. Es decir, sí, Pedro Sánchez, usted es responsable de la inflación y de la subida de tipos. Y su amiga von der Leyen y sus amigos de Europa. Totalmente. Y otros que se han tragado lo de que, bueno, aquí no hay reglas, que cada uno haga tal, pero es que resulta que hay manirrotos y gente que gobiernos que aunque les digas eso, siguen manteniendo un poco la cabeza sobre los hombres, países, claro. Pero aquí no tendría que haber dicho, bueno, vamos a ver. Si es que aquí incumplimos, aunque haya reglas, o sea, las reglas, los gobiernos pasados y estos no le han tenido ningún tipo de respeto, ya cuando te las han quitado, pues ha sido. Claro, pero tenía que haber una vigilancia sobre los manirrotos. Y todo el mundo estaba viendo que Sánchez era un manirroto, con lo cual Sánchez tiene una culpa enorme porque ha estado cebando todo eso. El BCE ni te cuento, y la Unión Europea también. Haber dicho, vale, oye, que no hay reglas, pero una cosa es eso y otra cosa es que le ves la deuda en 300.000 millones nada más que en 2-3 años. El saldo final de este hombre es que cada contribuyente, estoy pensando en contribuyentes del IRPF, es decir, cada trabajador ha tenido un castigo de más de 4.000 euros, 4.090 euros, si cogemos los 90.000 millones que ha subido en recaudación, que yo sepa, cuando te recaudan más es que lo has pagado. Y si lo has pagado es que te lo han quitado vía impuestos. Por lo tanto, cada español ha recibido un saqueo fiscal adicional al que ya tenía de más de 4.000 euros. Y por la parte de deuda ha sufrido un incremento cada español, pagador del IRPF o no, cada español de 6.500 euros. Este es el saldo final de este hombre. O sea, solamente en estos términos, cada familia ha podido recibir un golpe de 15.000, 20.000 euros. Cada familia. Ese es el resultado. Y si cogemos los datos OCDE y los datos Eurostat, hemos retrocedido en poder de compra con respecto a todo el resto, menos 6,6 en el periodo suyo, lo que quiere decir que nos ha robado más dinero fiscalmente, que nos ha endeudado mucho más y que nos ha dejado con menos capacidad de compra. Entonces, a partir de ahí, a mí Nadia Calviño que haga la propaganda y los aserejes que le dé la gana. La última propaganda de esta semana es cuando ha salido el IPC. Uy, sí. Que como el general es 1,9, se les olvida que el 1,9 se suma a todo lo que llevamos ya arrastrado. Acumulado. Sí. Acumulado. Me he bajado del gráfico porque vamos a hacer un pronóstico que no hace falta tener, que nos den el premio Nobel de Economía, pero si tú en junio de 2022 tenías un 10,2 de inflación, pues entonces ahora, claro, estabas casi en el pico más alto. Nos atrevemos a decir que el dato de julio le va a salir mejor al gobierno. ¿Por qué? Porque el año pasado, en julio, estábamos en el 10,8. Bueno, pues esto, Eduardo Garzón cree que hay que darle un premio porque dijo que es que ya acertó él diciendo que la inflación era transitoria después de 2 años subiendo los precios o más. O sea, acerté y tienes la poca vergüenza de premiarse por ello y darse golpes de pecho. En teoría es economista. Sí, en teoría, digo. Y va de... Por desgracia. Claro, la única forma de que la inflación sea transitoria es que posteriormente haya deflación, por definición. Si no hay deflación, no anulas la inflación. Claro, es decir, una inflación positiva nunca jamás que sigue puede sumando. anular, puede hacer transitoria la inflación pasada, pero es de definición, de verdad, es como si dice la nieve es blanca y sale uno y dice que no, es de arco iris. Pues no, hijo mío, no. Es una suma, otra suma, otra suma, otra suma. Luego, si hay una bajada, entonces sí, entonces se resta. Pasa a ser transitoria. Pero se resta a todo lo anterior, mientras hemos sufrido esos 2 años y pico ya, que son más de 2 años, ¿no? Subiendo. Sí. Bueno, en 2020 ya se empezaron a ver las orejas al lobo. Lo que pasa que era cuando Calviño dijo que eso era transitorio y que no iba a afectar nada. Eso es transitoria. No me preocupa en absoluto. Decía. No, a ella, es un acumulado. No le va a preocupar. No le preocupa nada, pero vamos, que la gente se va a dar cuenta que es que esto, en esta crisis, lo bueno y lo malo, por desgracia, es que se da cuenta el ciudadano de a pie. No hace falta ser financiero para darse cuenta. Bankia está quebrada y te ves el balance anual de la entidad y demás. Es que ahora se da cuenta
cuenta todo el mundo La economía familiar. cuando va a comprar, y se va a dar cuenta que los precios que están viviendo ahora y que ahora mismo están pagando no van a volver a los de 2019, no van a volver, nos despedimos, chao, las naranjas ya no van a costar 1 euro el kilo. Ni el crédito hipotecario lo que te costaba. Madre mía, hasta que baje otra vez del 4%, que además no es el final, porque ahora en julio va a haber otra subida de tipos y en septiembre probablemente, con lo cual eso va a seguir Además, que subiendo lo normal es que y además, machacando a las familias. Y cuando termine de subir, lo normal es que se pegue una larga temporada en meseta. En alto, que claro. se quede establecido, porque Sí, es que no sí. es normal lo otro. O sea, que es así. Bueno, mientras tanto os voy a dar un consejo que mira, pues para esto que estamos contando de la economía familiar os va a venir muy bien. Porque es obvio que el verano pues ya prácticamente está aquí y además se notan las ganas de disfrutar de nuestro tiempo libre, de ver más a los nuestros y de desconectar. Y si estás de vacaciones y quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y reservar hasta el 10 de septiembre tus libros de texto de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, sino que adelantarse tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, deportes, moda, zapatería y mucho más. Y aún hay más. Te damos un 5% de descuento adicional en libros de infantil y bachillerato y lecturas recomendadas. Adelántate y disfruta de tu verano. Además te lo vamos a poner fácil, para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con línea de crédito Vuelta al Cole financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es, así que este año adelántate, reserva ya tus libros y olvídate hasta la vuelta. El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Bueno, hablábamos del PIB, pero también hemos conocido, gracias a Eurostat, que España ha cerrado el PIB, es el PIB que menos creció en la etapa Sánchez, que es líder en infraempleo. Ya no solamente España es la que más desempleo tiene de la Unión Europea, no, es que encima es líder en infraempleo. Y de esto venimos hablándole todas las semanas, porque además, gracias a los papeles que se trabajan muy bien nuestros amigos de Uso, sabemos cómo está ahora mismo el mercado laboral. Y el mercado laboral está troceado. La gente tiene contratos a tiempo parcial en un 40%. Tiene hasta 5, 6, 7, 8, 10 contratos en el mes, no sé cuántos en el año. O sea, que está troceado, que es que antes una persona tenía un contrato fijo y ahí hacía sus horas enteras, su jornada, su trabajo, y ahora resulta que ese fijo, la mayoría de ellos tienen media jornada. O sea, que es que en vez de temporal, que dicen, ya no hay temporales, como que no, pues ya hay más temporales que nunca. Entre los fijos discontinuos, los que tienen la jornada, media jornada, pues si es que no hay casi nadie que tenga un trabajo normal de toda la vida. Ahora hay indefinidos zombies, que podemos llamarlos. En mayo hubo 45.000 personas que firmaron varios contratos indefinidos en el mes. O sea, un contrato indefinido de 3 días. Como quien dice, luego ha ocurrido todo tipo de fenómenos así un poco paranormales en el mercado laboral. Se dispara la gente que no supera el periodo de prueba. Claro, como no los empresarios no pueden despedir de ninguna forma, bueno, pues los tienen un mes trabajando y dicen, mira, ya no puedo tenerte más. Porque claro, como en este mercado laboral se premia al trabajador que está, se protege o sobreprotege al trabajador que ya está, pues esto supone un desincentivo al trabajador nuevo, porque tú dices, es que ya no quiero más cargas laborales en mi empresa, no puedo asumirlas más. Pero no le da vergüenza a esta mujer ser líder europea en infraempleo. O sea, es que ya no te pueden decir una cosa peor. O sea, mira, y estos fardando de cotizantes y de no sé qué, pero si la mayoría de los nuevos cotizantes, de los nuevos puestos de trabajo, son eso, a tiempo parcial, fijos discontinuos, no sé. Sí. Mira, estos últimos días se han confirmado que el 33% de los nuevos contratos de españolitos recién contratados lo son por menos de una semana. Que por debajo de 6 meses tienes la mitad.
que por debajo de 3 meses tienes el 46-47%, que la duración media de los contratos está en 45 días, que solamente el 15% de los trabajadores son lo que toda la vida le habíamos llamado un fijo de verdad, es decir, era fijo, te olvidabas de renovaciones y trabajabas a tiempo completo. De eso, un 15%. Y se ha confirmado otro dato, y es que somos el cuarto país de toda la OCDE que menos nivel de transferencias, de subvenciones, está dando a la capa realmente vulnerable. El cuarto peor. O sea, nos supera en hacerlo mal en este tipo de cosas. Oye, yo soy liberal, pero evidentemente hay una capa que sí puede necesitar, por igualación de oportunidades, que le des una transferencia en un determinado momento. La que lo necesita, no la que decide no trabajar para que se lo des haciendo como que lo necesita. Pero bueno, peor que nosotros está Italia, Grecia y Luxemburgo. A Luxemburgo habría que quitarlo porque evidentemente no lo da, porque es un país donde la renta media es brutal. Necesita, claro. Entonces, claro, evidentemente no tiene este sistema. Y los otros son Italia y Grecia. O sea, enhorabuena. Enhorabuena, lo digo con toda la ironía, porque han conseguido dejar más vendidos que nadie a los que decían que iban a proteger, han conseguido incrementar más que nadie la recaudación. En incremento de la recaudación del 19 al 22, sí. en ese indicador salimos los primeros. Campeones. En incremento de saqueo. O sea, en vampirismo fiscal es en las poquísimas cosas en las que somos los primeros. Los peores en ayudar a la gente que de verdad lo necesita, los peores en renta per cápita, porque somos los que más hemos perdido, menos 6,6. O sea, es un desastre. Es un desastre. La gran pregunta, de todas formas, bueno, la pregunta que tiene una respuesta muy clara, es dónde está toda esa montaña de dinero. Y esa montaña de dinero está en todo el gasto provocado por un incremento desmesurado de todo el aparato estatal, que ha sido brutal, Esta historia que dice la gente, no es el chocolate, el oro, los 22 ministerios. Sí, y hombre. uno de esos, frito. O sea, y uno, de verdad. O sea, si tú generas 22 ministerios, automáticamente tienes que llenarlos de supuestas competencias. Y esas competencias llevan consigo un aumento brutal de la burocracia. Y ese aumento brutal de la burocracia de los equipos que van a vigilar la burocracia. Y los equipos que vigilan de los sancionadores y del gasto. Y eso es lo que nos está pasando. Y de personal, y Incluidos de sucesivo enchufes algo. Y de varios. informes Joder. que hay que pagar absurdos Claro. para atacar a las empresas, a las cárnicas, a las Observatorios de empresas del beneficios. azúcar, Sí, observatorio de para luego beneficios. acabar contratando a una empresa privada para que te haga. solucione el Oye, SEPE. pero no tienes un Sí. ministerio con 800.000 funcionarios sí. y técnicos y tal, porque te hagan ellos los informes. No, encima los contrato externamente. Sí. Y Encima no hago el ni caos caso. en tus oficinas de empleo también se lo contratas a una empresa privada. Mira, un caso muy llamativo, además, de verdad que es que yo creo que tenemos que empezar a dar bastante información de Escrivá, por lo que ha hecho, Hombre, y porque una tanto. persona que sí que los tiene gráficos de Escribá ya se ha quedado, eso ya se ha quedado. No, pero para además adelante. él sí sabe lo que está haciendo. O sea, Pedro Sánchez es lo que es. O sea, yo en estos momentos yo creo que sabe distinguir el falcón de una alcachofa y ahí acaba el tema. Pero Escrivá sí sabe lo que está haciendo. Hombre. Y Escrivá sí sabe, La conciencia. claro, que la deuda de la seguridad social con él ha pasado de 34.000 millones de euros a 106.000. Y durante ese tránsito él decidió marcharse porque le molestaba mucho estar con Yolanda Díaz, no se sentía en intimidad, y decidió que se marchaba del edificio de Nuevos Ministerios y se montaba en un palacete de José Abascal, una de las calles más caras de Madrid, su particular palacete. Y ahí se zumbó 1,5 millones de euros. Tuvo las santas narices encima de que ni tan siquiera lo declaró como despacho. Dijo, no, es un espacio de coworking. ¿Coworking? ¿Coworking tú? O sea, te has montado un despachazo de 3 pares de narices en mitad de José Abascal, con entrada tú con tu coche, con parking reservado, con tu despachazo todo nuevo, porque te llevabas mal con Yolanda Díaz. Bueno, Ahí me entra la deuda de la seguridad social de 34 a 106.000 millones. y con Venga. 7 u 8 altos cargos que se le fueron, porque no hay quien los soporte. A Calviño también se ¿A le quién han de ido ellos? unos Calviño cuantos, también. así que- No, a los dos. O sea, los dos que vinieron a ser los que iban como Los Solves, listos, eran como los Solves listos. en su momento, Los ¿no? listos del Que venían a dar un poco la pátina de seriedad, de gente que sabe, y es verdad que Escrivá, hay que decir que bueno, los funcionarios de la AIREF, pero bueno, Escrivá a la cabeza, hicieron unos informes sobre lo que se perdía de gasto y lo que se perdía en subvenciones, que además fue muy duro, porque decía, oiga, es que las subvenciones no sabemos ni qué, ni por qué, ni cuándo, ni nadie sigue, hace el seguimiento, y ahí se van 15.000 millones y otros 30 y pico mil o 40.000, o sea, hacía, bueno, alguna cosa, ¿no? Oye, se le ha olvidado todo. Y ahora nos intenta engañar con los gráficos que parecen los de Televisión Española, cuando ponen que el 5 es aquí pero luego el 6 está abajo. O sea, Sí, como de una un niño, cosa. un niño de primaria. Hasta ahora de sí. niños sabíamos de primaria. Cuando te hacían ministro te daban la cartera esa de cuero, lo que no sabíamos es que levantabas la solapa y estaban los rotuladores Carioca para que fueses dibujando. Sí, sí, Venga, claro. estos años de qué Madre son. mía. Estos años son del PP, los pinto de azul con el Carioca. ¿Pero qué haces? Yo todavía guardo aquí aquel gráfico de Televisión Española de la pobre Ana Blanco con el gráfico detrás. Sí.
que era todo así y luego la línea bajaba, Sí, pero están abajo completamente pero desproporcionados. abajo los estaba, o gráficos. sea, era como si se hubiera ido al sótano y resulta que era un 0,1 o algo Y así. el de o sea, una salario cosa- mínimo interprofesional, que Maravilla. en el año en el que eran 900 y pico, habían dibujado una barra que llegaba hasta los 1100. Sí. Dices, Sí, pero sí. tío, ¿pero qué trampas son estas? Porque es Sí, muy sí, cutre. Es muy cutre, muy cutre. Y eso lo Parece divulga el mentira. presidente del gobierno. Parece mentira que esta gente, estos dos que decíamos que venían un poco, pues eso, a como Solves, que luego también hizo lo que hizo. Y Claro, luego negó la crisis y luego 10 de años manera después- deliberada y luego pidió perdón, Sí, luego confesó, en un- disimuló y luego perdona, confesó. en un libro 10 años después Sí. dijo, anda, pues a lo mejor Pizarro tenía razón y os engañé como a chinos. Pues Y ahora lo reconozco aquí ya con mi Sí, sí. jubilación de Doble. De oro. excomisario de la con, UE. con mi doble Con lo cual me jubilación. importa un soberano comino. Sí, sí. Madre mía. Bueno, vamos con el Banco de Santander a hablar hoy de jóvenes universitarios y su entrada en el mercado laboral. El contacto de los jóvenes universitarios con el mercado laboral empieza por unas prácticas, o sea, hemos hecho todos. Les ofrece la experiencia necesaria para empezar a crecer profesionalmente e incluso puede convertirse en su futuro trabajo. Sin embargo, no todos tienen acceso a ellas y si lo tienen, pues no todas son remuneradas. Banco Santander, como parte de su compromiso con la educación superior, va a permitir que este verano 1.002 estudiantes puedan acercarse al entorno laboral gracias a sus diferentes programas de becas. Así tendrán la oportunidad de realizar prácticas en pequeñas y medianas empresas, una posibilidad que se abre también al campo de las administraciones públicas, las ONGs y las propias universidades. Además, es una buena forma de poner a prueba los conocimientos adquiridos. Con una inversión de 2,2 millones de euros, el objetivo no es otro que facilitar a los estudiantes su primer contacto con el mercado laboral y contribuir a la reducción de las tasas de desempleo juvenil que hoy superan el 25%. Si quieres conocer más sobre las prácticas y los diferentes programas de la entidad, puedes consultarlo en becassantander.com. Pues como les comentaba antes, el Euribor a 12 meses, que es el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas a tipo variable, supera el 4% en tasa media en junio, lo que añade más presión a los hipotecados, que van a ver cómo las cuotas de sus créditos vuelven a encarecerse en más de 300 euros al mes. Y además se está situando ese 4%, es el valor más alto desde noviembre de 2008. Y la cosa es que no va a parar de subir, ya que los mensajes que están lanzando la autoridad monetaria es de que habrá una nueva subida en julio y además ha abierto la puerta a aplicar otra adicional en septiembre. No queremos encontrar a nadie como Sánchez en Tinder, ¿eh? No, que A viene una- Mónica Nosotros García a un y- chico mono y tú a lo mejor una chica mona, digo, para conocerla, que tú estás casado y eso, ¿no? Pero para conocerla, pero no a Sánchez ni en Tinder. O Viene sea, ni en Mónica Tinder. García e interviene el Tinder, ¿eh? O sea, ya sabes, o sea que... Bueno, ¿Qué eso pondría es, en el- eso es porque no se come un rosco en Tinder, Oye, seguro. ¿qué pondría en el perfil de Tinder, Pedro Sánchez? Pedro Sánchez. Te Guapo. juro que te digo Una la foto, verdad. una Guapo. una foto Te doy en un el- paseo, en un te doy un avión. paseo en Falcon. Te doy un Y te paseo en bajo los Falcon. precios. Te doy un paseo en Falcon. Bueno, pues Sánchez, venga, anda, que no, ni en Tinder. Pero Feijóo, bueno, ahí está. Feijóo, que luego a lo mejor necesita Vox, que luego los de Vox se enfadan, pero Feijóo es el que más, de momento, las encuestas y los votos que es la mejor encuesta, el 28 de mayo, tiene todas las posibilidades de por lo menos ser el que gana las elecciones. Luego ya veremos con cómo gobierna, con quién gobierna, todo eso vendrá después. Pero se lo están trabajando, sus equipos y tal, y bueno, cada día hace propuestas. Entonces ha hecho propuestas de formación, de la mochila austriaca, de bajada del IRPF, de la ley de vivienda, de acabar con la espiral de las cotizaciones con las pensiones, de la bajada de impuestos, de los planes de pensiones privados. Bueno, se va viendo un poco en nosotros en lo que es economía. Luego ya lo De la captación los- de inversión extranjera. los de política ya les contarán las cosas que ve el sanchismo, que hay que derogarlo. Pero en economía esta es la realidad. Luego ya veremos cómo todo eso se va haciendo. Ya sabéis que según Javier Santa Cruz son en one page, cada uno tiene un one page. Y en esa page le están contando a Feijóo, sus economistas de cabecera, cómo hay que hacer las cosas a partir de este momento para arreglar las cuentas con una auditoría. Bueno, no arreglarlas, ver qué pasa con las cuentas, qué pasa con si hay compromisos a futuro.
si lo que se ha gastado y bien o no, o resulta que está ahí las facturas en los cajones, como estuvo en su momento con Zapatero, que se encontraron de todo. Bueno, acordaros que en la Junta de Andalucía se encontraron facturas en pesetas. Y ocurrirá ahora, ¿eh? Y va a ocurrir. Entonces, no sé cómo veis, si veis que todas estas cosas son razonables, si hay que empezar por ahí, si hay que exigirle mucho más, porque hay que exigirle mucho más. No vale con quitarse esos 7 ministerios, que es gasto, pero luego hay que ir al presupuesto y ver cuánto dinero se está yendo por las rendijas en tantas cosas que no sabemos, ¿no? Y que todos estos han creado ahí para los amiguetes, para seguir, ya lo dijo Errejón, no, que hay que meterse en todos los lados, porque luego si nos quedamos sin el poder, pues ya estamos ahí con nuestro sueldito, el vago más grande de España, que es el tío, que es que le echaron de la universidad por vago, por no hacer el trabajo que le estaban pagando. Y este es el que quiere, claro, trabajar 4 horas, y de Yolanda Díaz, ese es el plan. Pero del plan de Yolanda Díaz nos vamos a olvidar, porque son todo mamarrachadas. Pero va más cada día, ¿eh? Bueno, o sea, va a ocurrencia por día. Son cosas que dicen... La carta a los Yolandos magos. ¿Y qué quieres? No, yo una herencia de 20.000 euros. Claro. Y que me paguen la y los 4 días, y que además te paguen lo mismo, pero pagándote lo mismo. ¿Te acuerdas en Dieter el otro día que comentamos, dice, de esa nueva de que... No, trabajar menos y tal. Salir antes. Y salir antes, y entonces irte de cañas... Y dice Isaac, dice, y si todo el mundo se ha ido a su casa, ¿quién te va a poner las cañas en el bar? Pero es que la última de Yolanda Díaz es que los restaurantes, que no se puede estar hasta tarde en los restaurantes, que es que esto es una vergüenza, que hay que cambiar el horario. Ahora nos va a llevar a la cama. Pero el bar está cerrado. Claro, el bar está cerrado. Que nos vayamos a la cama. Que te vayas a la cama. Y además pides una caña, pero se hace vamos eco a la cama, claro, que hay que descansar. Claro, sí, no le parece bien, pero es que así lo ha dicho, que estemos hasta tarde, que ella tiene que cambiar los horarios. Ahora vamos a ser, no sé, Luxemburgo, todos a las 4 ya en casa y sin hacer mucho ruido. Perdona, vosotros eres muy pequeños. Sin poner el aire acondicionado y la calefacción, porque gasta y contamina el medio ambiente. Entonces, pues en casa, no sé, pasando vosotros erais pequeños, pero cuando yo era pequeña, en la tele en blanco y negro había una cosa que se llamaba La Familia Telerín, que salían los niños, o sea, tú estabas viendo la tele y a las 8 de la tarde salía La Familia Telerín, que es vamos a la cama, que hay que descansar, y eran unos hermanitos y tal, y entonces, claro, en las casas, niños, a la cama. Era la excusa para mandarte a la cama. Y ahora estamos igual, o sea, La Familia Telerín, o sea, nos va a decir esta gente a qué hora nos tenemos que ir a casa, a qué hora nos tenemos que acostar, a qué hora... ¿Pero esto qué es? Ahora es La Familia Comunistín, que es mucho peor. Que La Familia Telerín. Claro, era Telerín porque era la tele, pero era de verdad, o sea, era, claro, la excusa para mandarte a la cama. Entonces, que ahora tengas que escuchar a una tía que aspira a ser presidenta del gobierno, que te diga que trabajes poco, que vayas de cañas donde no hay, porque al otro también le has dicho que se vaya pronto, claro, y que te metas en casa y en la cama, o sea, de verdad, por favor, es que, de verdad. Bueno, total, que a estas cosas que parecen más sensatas, ¿cómo lo veis? ¿Veis que realmente son tantas las minas que esto va a costar mucho levantarlo? O bueno, pues por algo se empieza. Va a costar mucho levantarlo. Vamos a ver, yo reconozco que a mí la parte fiscal me parece poco ambiciosa. Entiendo qué es lo que está pasando, entiendo que llevamos una temporada brutal en la que hemos disparado. Para que la gente se haga una idea, la deuda pública española nominalmente a lo largo de 2 décadas se ha multiplicado por 4. Hemos pasado unos 380.000 millones a haber superado el 1,5 billones. Eso significa que tenemos una losa encima brutal. Esa losa te condiciona todos los años con un pago de más de 30.000 millones en intereses, y además te genera una inercia de gasto, porque mucho de ese gasto es gasto generado obviamente público con estructuralización de los empleados públicos que llevan esas competencias. Como a los funcionarios no los puedes despedir, la readaptación de ese gasto es muy costosa. Hay otras partidas como la de las pensiones, que a ver, perdón por la expresión, pero a ver quién es el guapo ahora que da marcha atrás cuando te mueven un colectivo de voto de 9, 10 millones de personas, a ver quién les dice que no tienen actualización con el IPC, cuando lo lógico es que si la población, es decir, los que están cotizando, la población trabajadora, no está teniendo actualizaciones con el IPC, se genera una falta de justicia tremenda si los que están recibiendo las prestaciones están teniendo algo que los que están teniendo que pagar esas prestaciones no pueden tener. Y eso es una injusticia brutal. Pero a ver quién es el que electoralmente se juega ahora 9 millones, 10 millones de votos de golpe. Y es que cada vez el golpe de gasto es mayor en la partida de pensiones. 12.000, o sea, ¿no? ahora mismo haya jubilados que podrá decir
el beneficiado, no, es que me lo merezco, he trabajado tantos años y demás, pero hay jubilados entre la extra y el mes que van a cobrar 6.000 euros. Si cada vez hay más jubilados en España con esas cantidades de dinero en sus nóminas, cada vez la esperanza de vida es mayor, cada vez el gasto social y la dependencia va a ser mayor, porque cada vez va a haber más gente que necesite del Estado. Entonces, otra partida que se va a engordar. ¿Cómo vamos a afrontar esto si no queremos realizar recortes porque nos da alergia y las subidas y las bajadas de impuestos? Menos. Queremos trabajar menos también, y las bajadas de impuestos es que es una necesidad imperiosa antes, y jubilarnos antes, y no nos podemos quedar en el IRPF con los 40.000 euros, que mejor es eso que nada, pero hay que ver el otro grueso de la población que aporta bastante a este impuesto y que estamos en récord de recaudación de IRPF, o sea que tienes margen. Eso de que no hay margen para bajar impuestos es una completa falsedad. Hay margen en la recaudación y hay margen en la revisión del presupuesto, pero en serio. Sí. O sea, tipo manos tijeras barea, de cogerlo y decir esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esta es la historia. O sea, a mí el plan del PP me suena bien, pero me parece poco ambicioso porque le veo que le falta un punto. Y el punto que le falta es que si tú sabes que te han estructuralizado partidas de gasto brutales en las pensiones, empleados públicos y demás, tienes que ir a otras para empezar. Y luego tendrás que ir readaptando todas. A medida que vayas demostrando que precisamente por la rebaja de impuestos, que también afecta a los pensionistas, puedes ir amoldando y metiendo en una cintura racional, es decir, que no sufran los cotizantes lo que no sufren los pensionistas, ¿vale? A medida que les vayas aliviando fiscalmente, se darán cuenta de que recuperan más poder adquisitivo por el alivio fiscal que por el incremento del IPC. Pero hasta que llegues a eso tienes que buscar otras partidas. Y todos sabemos cuáles son esas partidas. Y es una reforma que afecta a la estructura administrativa autonómica y a la local. O sea, yo echo de menos en ese plan la unificación de determinados ayuntamientos para crear unidades de gestión de 150.000, 200.000 ayuntamientos. Me parece de maravilla que los que lo han hecho ha sido un éxito, ¿eh? Claro, que tú te quieres seguir llamando Villabuñuelos de Arriba, es que pues me parece de maravilla, pero en la gestión de los residuos, la gestión de la iluminación, la gestión de la seguridad, se tiene que hacer por unidades mayores para abaratar. Y ese punto no lo veo. Y además se está haciendo ya. Es que lo gordo es que eso hay ayuntamientos que lo están planteando a su aire. Ser, no, y que ya lo hacen. Que ya lo hacen ahí. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas comparten muchas cosas porque les separa una calle. Si es que al final son localidades que les separa una calle. O sea, en una calle estás en San Sebastián de los Reyes y en la otra estás en Alcobendas. Pues qué idiotez. Vamos a intentar. Y luego hay otra cosa que yo creo que España ya tiene que empezar a planteárselo. España tiene que pasar a que las unidades que gastan sean responsables de los ingresos. Y me estoy refiriendo a las comunidades autónomas. No puede ser que la comunidad autónoma determine el nivel de gasto en las 2 o 3 principales partidas, educación, sanidad y servicios sociales, pero el que se encarga de recaudar es el Estado. Esto no puede ser. Entonces, si la comunidad autónoma quiere gastar más, tendría que explicárselo a su población con subidas de impuestos a ellos. Entonces, yo veo algunas cosas. Ahora, vamos a ver, entiendo que tampoco entre un programa electoral en estos detalles. Y yo, por las conversaciones particulares y secretas, por decirlo de alguna manera, que he tenido con algunos de ellos, sí que te aseguran que evidentemente una cosa es lo que se está presentando, que son las líneas básicas, pero que tienen muy claro que tienen que ir a más. Si se va generando ese más, pues bendito sea, porque hay que darle la vuelta, pero como un calcetín a España. Hay otra cosa que no sé si a mí me preocupa, no sé, a ver vosotros, que es que Calviño está intentando pedir más dinero a la Unión Europea para dejar más atado todavía a Feijóo. ¿Qué posibilidades tendría Feijóo de renegociar los compromisos, puesto que el dinero no se ha ejecutado, porque se ha ejecutado nada, de 31.000, yo creo que 9.000, el otro día dijo Vara 7.000, da igual, 7.000, 9.000 de 31.000. Si ese dinero no se ha ejecutado, ¿hasta qué punto se puede intentar reconducir todo eso, hacerlo de otra manera, que los compromisos sean diferentes dada la situación? No sé cómo veis si eso se puede replantear de alguna manera. Si es que en muchos casos los compromisos con Bruselas siempre han quedado en papel mojado, si es que muy pocas veces nos tomamos en serio a Bruselas, pero bueno, yo espero que demos marcha atrás. Hace poco Juan Bravo decía, no, es que en los peajes en las autopistas va a haber que aplicarlo porque ya nos hemos en las autovías ya nos hemos comprometido con Bruselas. Es que el gobierno se ha comprometido con muchas cosas a día de hoy con Bruselas. Pero como no ha ejecutado el dinero, di lo que digo yo, vamos a ver, si no has ejecutado el dinero ni lo has dado para las cosas que yo te he dicho que lo des, pues a lo mejor resulta que se puede negociar. Es que no sería mucho más útil devolver el dinero del alicatado de las ventanas y la rehabilitación de vivienda que meterle a la población un sablazo en
en el combustible diésel, por ejemplo, que es otro de los compromisos. Pues no sé, pues a lo mejor no me interesa cambiar las ventanas de mi edificio resiliente, inclusivo y ecosostenible. Es que a lo mejor los fondos europeos no me van a servir de tanta utilidad a mi economía como me puede servir, no sé, bajar el impuesto de sociedades. Pero es que encima tampoco lo estás haciendo. No. O sea, es que tampoco le estás dando el dinero, porque todo ese rollo de las energías renovables, al final hay gente que ha puesto sus placas en no sé qué, que le han concedido una subvención, que se lo han mandado al papel, pero que hace año y medio que no cobra. Pero o sea, aparte, que no ha cobrado la subvención. aparte, Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Claro, pero es que además, o sea, esas ayudas, si eran útiles, tenían que haber tenido retorno económico. ¿En qué mejora? Que sí, me parece muy bien lo de la Agenda 2030 y tal, o casi mejor dicho, me parece muy mal, pero bueno. Pero oye, la Agenda 2030, maravilloso ya, pero ¿qué retorno de PIB tiene que yo, en vez de estar utilizando gasóleo, gas natural o lo que me dé la gana, haya puesto los paneles solares? ¿Cuál es el retorno de PIB? El que se lleva la empresa que me lo ha construido, y punto final. Es decir, esas medidas no están siendo eficaces y la primera que lo sabe es la Unión Europea, porque esas medidas se suponía que eran para evitar un parón económico, no para salvar 36 veces al planeta, y se suponía que era para evitar el parón económico del COVID. Entonces, evidentemente esas ayudas están mal planteadas. Mira, hay un país que se amotinó y lo hizo de maravilla, y que es el país que en estos momentos sale mejor en todos los indicadores de generación de riqueza para la población. Se llama Irlanda. En el año 8 empiezan a tener problemas con el Anglo-Irish Bank, acaba cascando y es uno de los países intervenidos. Le vino Bruselas y le dijo: tienes que subir tu impuesto de sociedades. Todavía está resonando el tamaño de la peineta. Y lo hizo de maravilla. Y dijo: yo no pienso cambiar eso porque es lo que más ha funcionado. Hubo una pelea brutal. Se empeñaron y Bruselas, que es cobarde por definición, no se atrevió a cargar más. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba en tal situación de debilidad que si se la amotinaba uno, el impacto para el euro hubiese sido tremendo. Lo hizo porque tenía que hacerlo. Lo hizo de maravilla. En estos momentos aparecen todos los indicadores como el que mejor lo está haciendo Irlanda. Pero como el que mejor que lo está haciendo, que en generación de aumento de riqueza para la población, nosotros acumulado desde el 19 hasta aquí, menos 6,6, ellos han acumulado más de 30 puntos de ganancia de la población. Con déficits controlados, con gasto controlado, con unas universidades buenísimas, con una captación de empresas tecnológicas brutal, con una implantación de trabajo de alto valor añadido impresionante. Bueno, pues ese es el ejemplo. Entonces, lo que tiene que hacer, oye, mira, no han sido ellos muy chulos los del Partido Socialista para gastarse lo que no debían, y no ha sido muy inútil Bruselas para aceptar algo que debería haber rechazado, porque era evidente que te lo estaban haciendo para agotar el margen antes de perder unas elecciones. Pues mira, si los unos sois muy chulos y los otros sois muy inútiles, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, yo lo que le recomendaría al Partido Popular es que haga una negociación al estilo irlandés. Oye, mira, lo que funciona no lo pienso cambiar. Y lo que funciona es generar empresas y generar empleo. El resto lo que tú quieras. Venga, y te utilizo yo el cartel de la Unión Europea para decir que no me queda más remedio que recortar determinadas partidas de gasto. Pero lo que no voy a hacer es cargarme la máquina de generación de dinero. Si es que luego te miras el plan de transformación y resiliencia, y luego los objetivos y compromisos muchas veces son muy ambiguos, que no se entiende muy bien en lo que se está comprometiendo no el gobierno, no desarrollan las ideas. O sea que yo creo que hay margen de inventiva y de creatividad por parte del siguiente gobierno si se quiere adaptar a esos compromisos. Y que, como nos está contando Libertad Digital muchas veces Diego Sánchez de la Cruz, que nos cuenta algunas partidas en las que se han gastado dinero de Europa. Ahora, por ejemplo, los 250 millones de turismo resiliente, vayas usted a paseo, hombre. Sí, para proteger a los pájaros, o los en pájaros, las farolas. Eso, o sea, pero ¿qué me estás contando? O sea, cuando está la gente que no llega ni a fin de mes, y nosotros aquí, que si pobrecitos los pajaritos, que pobrecillos, pero vamos, que gastarte millones de euros en que no se mueran los pajarillos por chocarse con el cable. Pero vamos, Carmen, a ver, ¿de qué estamos hablando? A lo que decías tú antes, una parte de la población pagando la cuota del crédito hipotecario contra la tarjeta de crédito, y tú diciéndole a esa población: no, lo que tienes que hacer es cambiar los paneles solares del techo. Y turismo resiliente. Cambia las ventanas, pon las abatibles. Sí, estaba yo pensando en cambiar ahora las ventanas. Si no tengo, no tengo que pagar la cuota, pero estaba pensando en ponerme unas ventanas oscilobatientes. Bueno, y ahora os voy a picar un poquito con la ley del cambio del clima, la ley del clima de Rivera, que es otra, madre mía. Otra, déjalo ahí. Es otra. Madre mía. Bueno, el caso es que es cierre de las nucleares, 80% de renovables en 2030. Esta todavía no se ha enterado que, aunque tú pongas muchas renovables y digas que no hay sol por la noche, que no puede ser que pongas en manos solo de la renovable la energía entera de un país, que tú, una persona en tu casa, puedes tener paneles solares, aerotermia, lo que te dé la gana, y a lo mejor te da para el consumo, a lo mejor. Pero que un país entero, tú no lo puedes poner al albur de una energía
que ahora sí, ahora no, que no la puedo prácticamente acumular, que tú en tu casa a lo mejor puedes tener unas baterías, pero no puedes tener baterías en, no que sé, en el país, encima de España, no puedes poner baterías. Todo esto es sin entrar a hablar de, y a los 4 o 5 años que hacemos con las baterías, porque el reciclaje de las baterías es lo más contaminante que existe. Eso es peor que los residuos nucleares. Claro, a los amigos ecologistas se les ha olvidado y dentro de 4 años, ¿qué? El litio. Sí, van a salvar el planeta dentro de 100, pero se les ha olvidado dentro de 4 años. Una teoría maravillosa. Yo, mira, en el año 21 estaba ya Teresa Rivera y el gobierno remitió al Parlamento con un proyecto de ley de cómo teníamos que desarrollar los acumuladores para poder vivir exclusivamente con el sol, el viento, la luna, las hierbas y todo este tipo de cosas. Bien, ahí venía la estimación hecha por ellos mismos de la capacidad. Insectos, no te olvides de los insectos. Y el polvo de grillo, eso es básico. Eso, si no, no puedes vivir. Yo sin polvo de grillo no sé qué hacer por las noches. Y ellos mismos calcularon la capacidad de acumulación de energía eléctrica generada durante el día. 0,8% del consumo diario. 0,8% a fecha actual. Pero hacían además la estimación a 2050 con todo un listado largo de medidas que decías, pero si esto incluso tecnológicamente no es que sea dudoso, es que no se puede hacer. Pero bueno, venga, ciencia ficción, Julio Verne, decreto Julio Verne. Y lo estiraban hasta 2050. Reconocían que en 2050, aplicando todas esas medidas, a lo sumo llegaría a España al 3,8% de capacidad de acumulación del consumo diario. Entonces yo lo único que estoy esperando de Teresa Rivera es que me diga exactamente qué 96 de cada 100 hospitales piensa cerrar, qué 96 de cada 100 ascensores piensa dejar colgados, qué 96 de cada 100 bombillas piensa eliminar, que me lo diga ya. Y eso en 2050. Entonces ellos saben perfectamente que nos están abocando... Ahora ya 2030, el 80% Bueno, si es que en 2030. Claro, pero ellos calculaban la capacidad de acumulación real, es decir, están cruzando una propuesta con un informe que ellos tienen en el que saben perfectamente que lo que están diciendo abocaría no a una pobreza energética, abocaría a la quiebra automática de España, porque que yo sepa, las fábricas sin energía no producen. Y trabajar a oscuras es complicado. Y operar a un paciente a oscuras es complicado. Y monitorizar a una persona con una enfermedad tal es complicado si no tienes luz. Es muy complicado. Entonces, a mí también me sorprende de este plan los números que daba Rivera, o sea, de los mundos de Yupi, de que su aplicación iba a generar 500.000 de empleos, que iba unas inversiones, pero así, de 300.000 millones de fabricantes de taparrabos, sí. Claro. O sea, que iba a haber 5,5 millones de coches eléctricos que no los quiere la gente ni regalados, ni aunque les desgraves el IRPF, los españoles se lo compran, porque todavía se siguen comprando coches de segunda mano. Los están devolviendo, muchos de los que se lo compraron. Y unas medidas como compostaje doméstico, que tampoco vamos a entrar ahí mucho en detalles, pero ya sabemos lo que es. Aviones libres de carbono, o sea, aviones más caros, billetes más caros de avión, billetes más caros de tren, más fiscalidad climática, perspectiva de género, todo eso pues, lo pone en el borrador de también, Teresa ahí entra, Rivera. en Salvemos el planeta, entra la cuestión que ya echabas de menos. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. A ver, es que no es lo mismo. Perspectiva que claro, es que cosas diferentes. Claro, no es el clima, es la clima. Las mentalidades no son las mismas. También tiene género el tema de la reducción del carbono, Rivera... de la huella de carbono. Yo estoy deseando que alguien me diga cuál es mi huella de carbono. Te lo dirán, Carmen. O sea, nos lo dirán de aquí a nada. Si es mala debe ser el huello de carbono, ¿sabes? Y salvemos la planeta porque la planeta es buena. Yo la huella. Pero de todas formas, vamos a ver, simplemente ya por pura lógica. O sea, Teresa Rivera ha llegado a la conclusión de que incrementando el coste de todo genera riqueza. Sí. O sea, ha llegado a esa conclusión. Sí. O sea, generando problemas y generando más costes en la producción va a generar empleo y riqueza. Pues vamos a hacerlo todos en casa. Oye, esta noche, toda la gente, oye, ni cenar en casa, una tortilla de atún, todos al restaurante más caro. Porque según Teresa Rivera, cuanto más gasten, más tienes. O sea, es que son cosas que yo le empezaría ya a pedir a la población, por amor de Dios, que empiece a evaluar ya las cosas con sentido común. O sea, si te dicen gasta más que vas a tener más, se llama tomadura de pelo. En mi pueblo le llamamos tomadura de pelo, trilero, el jueguito la bolita, mire dónde está la bolita, le llamamos así. O sea, no puede venir una persona y decirte que va a encarecer todos los procesos productivos y vas a ser más competitivo. No puede decirlo, no. Aunque se llame Yolanda Díaz, no puede decirlo, porque es una tontería. Lo siento muchísimo, pero es una tontería. No puedes decir que vas a intentar competir con China, que utiliza cualquier
cualquier combustible fósil como le da la gana. Le da lo mismo llenar aquello de emisiones de CO2 y todo lo que le dé la gana, y que tú vas a competir utilizando la energía más cara, metiéndote en un cambio tecnológico justo en ese momento, con lo cual tendrás que pagar los gastos de amortización, digo yo. No sé dónde ha trabajado Teresa Rivera en su vida, pero es que esas partidas existen. Pero mira, perdona, si es que no hace falta irse a China, si es que mira el ejemplo de Alemania. Alemania se gastó más de $500 millones de euros en energías renovables, ¿y qué está haciendo al más mínimo problema que ha tenido con el gas ruso? Quemar carbón. Por cierto, Alemania aparece en todos los indicadores de pérdida de poder adquisitivo muy cerquita nuestro. Es de los peores países. No, sí, lo están es que pasando. Ha sido el peor, claro. La peor política por climática. La locura ecologista. Sí, literalmente, un país que era rico, con una capacidad de exportación brutal, y se está quedando totalmente anclado por la locura ecologista. Claro, pero es que se pasaron de frenada con el gasto en nucleares, y esto en nucleares, en renovables, cerraron las nucleares, y al final ni nucleares, ni renovables, ni gas ruso, con lo cual abriendo pueblos, nuevas minas en pueblos de por ahí de Alemania, sacando carbón como si no hubiera mañana. Un país hiperdependiente del gas de Putin decidió cerrar las nucleares. Es que esto lo explicas y dices, venga ya, esto fue un capítulo de Barrio Sésamo. Bueno, fue un capítulo de que muchos se lo llevaron crudo. Al que no lo vea, que no esté en la tele, que esté en la radio, llevárselo. Un egipcio. Como dice, mucho político alemán se convirtió en egipcio. Dice Noya, sobrecogedores. Ahí hubo mucho sobrecogedor, mucho. Que se forraron con eso, con el gas de Putin. Y dijeron, vamos a hacer esto, y ahora están ahogados abriendo minas de carbón. Ah, por cierto, ¿ha pasado algo? Von der Leyen, ¿dónde estás? ¿No has ido a Alemania a decirle al gobierno alemán, oye, que el carbón es sucio, que tenéis que utilizar los molinillos, las solares, la no sé qué? Ah, no. Entonces si se puede uno plantar, como se plantó Irlanda. Es que Alemania se ha plantado ahora y ha dicho, a mí me puedes decir misa cantada con tus planes del clima. Sí, pero después de endosarnos a todos desde Bruselas, la cosa está horrenda. No, si yo no estoy salvando a Alemania. No, Alemania ha cometido todos los errores. Los verdes, o sea, que es que tienen ahí una lucha de poder. Pero ahí están quemando carbón y nadie les ha dicho, oye, que nada. Tenéis que ser más limpios. No, ahora aquí en España, oye, no vayáis, no salgáis, no viajéis, no sé, comáis carne, no sé qué. Ya, yo no voy a defender el Brexit porque la ruptura de una unidad económica tiene sus consecuencias, pero si alguien se quiere preguntar por qué Reino Unido salió corriendo y sin hacer las maletas, pues que vaya analizando la política europea. Es que luego dicen, no, es que eres euroescéptico. Mira, lo que hago es analizar las cosas, leerlas y tener espíritu crítico. Si tú decides ser un pelota, pues allá tus narices. Pero la política que ha desarrollado Europa, la que está desarrollando y a lo que nos está abocando, es desastrosa. Hemos perdido el sector tecnológico por unos gravámenes fiscales brutales, por las tonterías estas del dumping fiscal. ¿Cómo que el dumping fiscal? O sea, los países lo que tienen que hacer es competir entre ellos en bajadas de impuestos para conseguir las empresas. Pues claro que sí. ¿Cómo le puedes calificar? El dumping, por definición, es una práctica que acaba bombardeando al consumidor. Es decir, es malo porque una empresa decide bajar los costes, baja de hecho el precio de lo que cobra por debajo de sus costes con tal de arruinar a los competidores, ¿vale? Y acaba provocando un daño al consumidor final. La base del dumping es el daño al consumidor final. ¿Cómo va a producir daño al consumidor final que los países se peguen por bajar más los impuestos? Es una bendición. Bueno, pues eso ha sido bombardeado por la Unión Europea. En materia energética ha habido un bombardeo sistemático a la mejor fuente de energía que hemos tenido, que es la nuclear. Ha habido un bombardeo sistemático, ha habido un teledirigismo absoluto. Y tienes que ir por los paneles, y tienes que ir por no sé cuántos. Cuando hablas con gente que está de verdad en desarrollo tecnológico, en desarrollo estratégico, y todos te dicen, mira, nuclear ahora y en el futuro las nuevas derivadas de nuclear. Y por el camino hidrógeno, si conseguimos una forma que es a través de nuclear de extraer la famosa molécula. Una fórmula que sea rentable y que sea aplicable en términos de mercado. Y entonces los paneles, y entonces los molinos, ¿qué? Pero hay países que se han plantado y ahora mismo toda Europa está dando marcha atrás, de cierre nuclear, menos España. Y poniendo, Finlandia nuclear. O sea, pero por Dios, ¿quién lo iba a decir? Bueno, pues Finlandia y otros muchos. Sí. Y bueno, Francia, por supuesto, a su bola. O sea, ese le dijeron esto y dijo, sí, vale, bueno, ya... Luego hablamos, que voy a poner yo ahora unas mini centrales mejores, si más rápido. Algo, pues nos va a dar lo mismo, o sea, para los que tengan miedo pero para de las nucleares. La energía más Francia barata. Está llena. Y otros países que se han plantado y han dicho, a mí qué me cuentas, o sea que sí, vale, que la huella de carbón y que todo eso, pero yo voy a empezar a construir nucleares, porque viendo lo que ha pasado con el gas, lo que ha pasado con lo otro, lo que pasa con... Mira, nosotros teníamos un esquema que yo creo que no fue perfecto en su momento, que tenía un mix de desarrollo de energía renovable y lo tenía combinado con salto hidroeléctrico, etcétera, que lo hemos tenido de toda la vida,
en el último plan hidrológico nos hemos cargado 85 embalses con 2 narices socialistas, pero luego teníamos una pata de desarrollo muy fuerte en captación de gas natural, en compra, porque teníamos acuerdos muy buenos con Argelia y nos habíamos convertido en la primera potencia en regasificación, es decir, lo que nos venía por barco nosotros lo regasificábamos y tendríamos que haber desarrollado toda nuestra infraestructura de inyección y traslado desde el sur de Europa de ese gas ya reconvertido, de licuado en gas, reconvertido para inyectarlo en Europa.Ese era un esquema que nos habría permitido una transición al desarrollo nuclear brutal. Y en ese momento nos volvemos locos, decidimos que todo van a ser paneles, que todo van a ser molinos. Y romper con Argelia. Rompemos los acuerdos con Argelia, nos han cerrado uno de los 2 grandes gasoductos, hemos pasado a perder la mitad del gas que teníamos a precio reducido. Y comprarlo caro a Rusia. No hemos desarrollado los gasoductos, con lo cual no podemos vender el gas que lo captamos licuado y lo regasificamos. Están infrautilizadas las Que eso plantas se está- de Esa Ribera ha tenido cerradas Sí. incluso plantas regasificadoras. Dice, pero nos hemos vuelto locos. Eso se está diciendo poco. Sánchez Se han cargado el modelo ha energético. subido al 15% la compra de gas ruso. A Putin. O sea, estábamos en el Se ha 5 o triplicado. menos, ¿no? Se ha triplicado. Y está en el 15. En estos momentos está O sea, prácticamente empatado con el primer proveedor. Dices, o sea, por pero- primera vez en la historia somos hiperdependientes de Putin. Pero ahora cuando vaya usted a Ucrania, que hay una reunión en Ya. Ucrania, ¿le va usted a decir a este hombre que España ha subido la compra de gas ruso y está financiando de esa forma la invasión? Triplicado, Pues esperemos Carmen, que alguien se lo triplicado. diga. Triplicado, del 5 al Triplicado. 15. Del 5 En al pleno 15. ataque, es O sea, decir, vamos a llamarle... Tú pones banderas Ahora y mismo, los ministros los se datos de ponían ahora mismo. lacitos de Ucrania, sí. Vamos a decirle la frase como se la merece, porque se la merece. Con Sánchez, España está haciendo unas compras de gas de Putin que están permitiendo la compra de armamento para asesinar ucranianos. Exacto. Está financiando a Putin. Y eso no se dice, y eso lo tiene que utilizar el Partido Popular. Pero bueno, tenemos todavía varios sábados por delante, antes de las elecciones, para traca, embrujar a los ciudadanos, no a Sánchez. Eso es. Venga, Beatriz, un besito, guapa. Chao, Gracias. gracias. Carlos Cuesta, Hasta la gracias. próxima. A la producción Naya Pertusa, muchas gracias. Gracias, Víctor San Román, por tu música de hoy, que me ha gustado mucho. Y gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y a todos ustedes, que si no están ahí, no hacemos nada. Así que gracias por compartir este rato con nosotros. El que no pueda haberlo oído, pues ya sabe, el podcast lo subimos en cuanto podamos, lo más rápido posible. Y nada, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado y nos escuchamos si quieren. Economía para todos con Carmen Tomás.